Bueno, mirad, este es otro examen de pandeo lateral, corresponde a noviembre 16. Lo único es el problema 2. Os he dejado el PDF entero, porque tampoco quería cortarlo, pero es solamente el ejercicio 2. Además, el ejercicio 1 ni os entra, ¿de acuerdo? Digamos que anteriormente, en fin, antes del año 17, pues entraban algunas características de cuestiones mecánicas y tal, que se corresponden, son las que forman parte del ejercicio 1 y que ahora no nos entran, ¿de acuerdo? Con lo cual de esto os olvidáis, ¿vale? Esto no lo vamos a utilizar. Vale. Nos centramos en el ejercicio 2. Nos dice, es un problema de comprobación. Nos dice que tenemos una viga simplemente apoyada en sus extremos, de luz 5,5 metros, constituida por un perfil, en este caso nos dan el perfil, por eso os he dicho que era un problema de comprobación, ¿de acuerdo? Anteriormente habíamos hecho el problema de diseño y ahora se un problema de comprobación, un IP400. Y sobre la que actúa una carga permanente uniformemente distribuida de 25 kN por metro y una carga variable uniformemente distribuida de 15 kN por metro. En este caso nos dan carga permanente y una variable, pero ya con las unidades adecuadas en forma de carga distribuida. Nos pide que determinemos la clase de la sección, considerando que está sometida a flexión simple según el eje Y. Esto la verdad es que tampoco ya nos entra, porque ya sabéis que en las tablas de Hacerlor disponemos del tipo de clase, con lo cual esto se ha pasado por alto, ¿de acuerdo? Ya no se calcula la clase, se calcula la clase para un perfil del cual no tuviéramos tabla, ¿de acuerdo? Pero esto es algo que se ha dejado de utilizar, ¿vale? Sí que lo que nos piden es que comprobemos, eso es lo que nos interesa, el estado límite último de pandeo lateral, este es el grueso del ejercicio, y luego hace una pequeña preguntilla que es más una cuestión teórica que otra cosa, ¿de acuerdo? Además, es una cuestión acerca de es una cuestión medio teórica, de acuerdo, del código técnico, ¿vale? Vale. Lo que tenemos, por tanto, de acuerdo, es una longitud, de acuerdo, entre puntos de revestimiento, que sería la luz de la viga, de 5,5 metros. Nos han dicho que es una viga simplemente apoyada, es una viga de esta tipología. Y en este caso tenemos, de acuerdo, que se trata de una viga IP400, con lo cual nos hemos ido a la tabla de Hacerlor, simplemente comprobamos el tipo de clase, de acuerdo, que era. Esto, repito, lo tenemos en la tabla, ¿vale? Mirad. Echan falta lo único, de acuerdo al enunciado. No sé, la verdad es que siempre falta algo, no lo entiendo. Aquí, por ejemplo, no he indicado el tipo de acero que estamos utilizando. O sea que esto nos ha tocado hacer una suposición, ¿vale? Vamos a imaginar que, vamos a hacer la suposición de que utilizamos acero 275, ¿vale? Oye, ya sabéis que esto es fundamental para los cálculos, ¿de acuerdo? Con lo cual esto lo tienen que indicar. Aquí es que, repito, se les ha olvidado. Bueno, pues si os vais a la tabla, mirad, he cogido la IP400, ¿de acuerdo? Y si miréis aquí al final, ¿de acuerdo? En la clasificación, pues para acero para acero 275 es la misma correspondencia que para acero 275. Lo digo porque en la tabla aparecen en forma de intervalos, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, mirad una cosa. En este caso, para acero 235, ¿de acuerdo? Y con eje fuerte, ¿de acuerdo? En componente I, ¿de acuerdo? Fijaros que independientemente, ¿de acuerdo?, del tipo de acero que sea, nos daría siempre clase 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? A ver, esta no nos interesa. Mirad, esta es debida flexión. Lo siento por aquí está en inglés, pero bueno, lo mismo. Esto está, ¿de acuerdo? Esto es de flexión, ¿de acuerdo? Y esta sería de pura compresión. Esta nosotros realmente no la vamos a utilizar nunca, ¿de acuerdo? Con lo cual de estos términos os olvidáis. Lo digo por el tema de la clasificación que nos proporciona, ¿vale? De eso os olvidáis.
El que nos interesa es estos tres de aquí, que serían de acuerdo de flexión para diferentes tipos de acero, ¿vale? Vale, digamos que con eso sabemos que la IP que nos han proporcionado es clase 1, ¿de acuerdo? Y estos son los valores que nos hayan dado tanto para la carga permanente como para la variable. Primero, por supuesto, como ya la tenemos en forma de carga distribuida, simplemente vamos a aplicar, ¿de acuerdo?, los coeficientes de seguridad, ¿vale? Mira, en este caso solamente tengo una comprobación a pandeo lateral, no nos piden ninguna otra más, con lo cual, recordar, el pandeo lateral es un fenómeno de inestabilidad y por tanto los coeficientes que utilizamos son los que corresponden a estabilidad, es decir, 1,15 para carga permanente, 1,5 para carga variable. Y eso nos da una carga distribuida de 51,25 kN por metro. ¿Vale? Lo mismo, el diagrama de flectores para la viga biapoyada, ¿de acuerdo? Ya sabemos que tiene esta forma parabólica, que el momento máximo se producía justamente en el centro y que era QL al cuadrado partido por 8, con lo cual lo he calculado. El Q que hemos calculado para estabilidad, la longitud que era 5,5 al cuadrado partido por 8, y se nos da un momento de 193,79 kN por metro. ¿Vale? Vale. Vamos a seguir los mismos pasos, es decir, lo primero que tenemos que hacer que es calcular simplemente las dos componentes, ¿de acuerdo?, del momento crítico. Ya sabéis que para ello nos hacen falta, primero, el coeficiente es el mismo, ¿no? Me parece que he puesto aquí otra vez la tabla, ¿de acuerdo?, pero es el mismo que antes, sí. Era una viga biapoyada, ¿de acuerdo?, la carga, el diagrama de flectores parabólico, ¿de acuerdo?, con nulo en los extremos, y 1,13, con lo cual esto es lo mismo que teníamos en el ejercicio anterior. Y como en este caso se trata, ¿de acuerdo?, de, hemos dicho una IP 400, pues nos vamos a las tablas de pandeo lateral, si tenemos tablas de pandeo lateral para la IP, esto las diré rapidillo, ¿de acuerdo?, por eso. Y para la IP, para la 400 tenemos esto de aquí. Es decir, el BLTV sería este término de aquí. El BLTV sería este término de aquí, el BLTV de este término de aquí, y el producto del módulo plástico por el límite elástico, este de aquí. Esos son los tres valores que vamos a utilizar. Con lo cual, primero, la primera componente del momento es la constante de momentos, 1,13. La constante de momentos es 1,13. La longitud de arrastramiento, hemos dicho que la viga tenía 5,5 metros de luz, con lo cual serían 5.500 milímetros. El BLTV, repito, es el que hemos visto de acuerdo en la tabla, el 1,063933 por 10 elevado a 6. Este de aquí. Y como ya sabéis que estamos operando en newton y en milímetro, lo he dividido por 10 elevado a 6 para pasar a kilonewton por metro, con lo cual ya tengo la primera componente, 218,6 kilonewton por metro. Para la segunda lo mismo, ¿de acuerdo? Sería simplemente, recordar que simplemente la longitud está al cuadrado y el coeficiente, el BLTW, que es 4507677 por 10 elevado a 9. Este término de aquí, y por tanto se nos queda 168,386. Con las dos componentes del momento calculo el momento crítico, y eso nos ha dado 275,934 kN por metro. La esbeltez relativa, tenemos la raíz de esto, que es el producto. Hoy me altero yo con lo de la D. Esta D, repito, no tiene que estar aquí. Aquí no estamos utilizando ningún coeficiente minorado, ¿vale? Se me ha ido el coeficiente de hoy. Eso era el producto del módulo plástico por el límite elástico, era este último término que teníamos aquí en la tabla.
este de aquí, y después el momento crítico que hemos calculado, 225, que lo hemos multiplicado por 10 a la 6 para pasar a kilonewton por metro. Y eso nos da una esbeltez de 1,1426. ¿Vale? Pero nos hace falta localizar la curva de Pandeo para determinar el coeficiente de imperfección característico. ¿Vale? Para la curva de Pandeo, mirad, primera, utilizamos la dimensión de la IP400, es decir, la IP400 tiene de altura 400 milímetros y de base 180. Con lo cual, H partido por B, altura partido por base, sería 2,22, que es mayor que 2. Y si en la curva, en la tabla donde elegimos la curva de Pandeo, si vamos a la tabla, tenemos otra vez un perfil laminado con sección doble T, es una IP. Lo que pasa es que en este caso la H partido por B es mayor que 2, por tanto la curva de Pandeo sería la B y el coeficiente de imperfección sería 0,34. ¿Vale? Con lo cual, el que nos interesaba era el coeficiente de Pandeo 0,34. Aplicamos la expresión, de acuerdo, para el coeficiente S del phi, LT. Simplemente estamos utilizando aquí el coeficiente de Pandeo que acabamos de concretar y la esbeltez adimensional que teníamos de antes, con lo cual eso nos da 1,3239. Y con ese valor ya podemos calcular el coeficiente de reducción de Pandeo. Utilizamos la expresión, hemos sustituido el coeficiente, ¿de acuerdo? Y la esbeltez adimensional. Y eso nos da 0,5018. Finalmente, con ese valor calculamos el momento resistente a Pandeo lateral, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es el valor del coeficiente que acabamos de calcular, el coeficiente de reducción, el producto del módulo plástico por, repito, hoy se me ha ido a mí de la cabeza, ¿de acuerdo? Lo de la D y lo he puesto en todos. Es solamente FI, ¿de acuerdo? Más es que el término FID lo utilizamos, ¿de acuerdo?, en hormigón. ¿De acuerdo? Porque habitualmente utilizamos la resistencia minora del acero, ¿de acuerdo? Pero aquí no, aquí se trata simplemente del límite elástico normal, ¿de acuerdo?, al acero. Partido del gamma M0, con lo cual tenemos el coeficiente de Pandeo, que ya habíamos, coeficiente de reducción de Pandeo que habíamos calculado. Este producto es el mismo que hemos utilizado en el otro, eran los 360 millones y pico, tal, era este término de aquí. El coeficiente de minoración y otra vez dividido por 10 a la 6 para que nos den kilolitros por metro, con lo cual nos da 172,165 kilonewton por metro. ¿Vale? A ver, aclaro una cuestión. Este ejercicio es un ejercicio de comprobación. Vuelvo a repetir. Comprobar el estado límite último de Pandeo lateral. Comprobar el estado solo. O sea, no estamos diseñando nada, no hay que dar ninguna opción a nada parecido. Simplemente voy a contestar si cumple o no cumple a Pandeo lateral y ya está. Solamente pedían eso. Digamos que aquí en el ejercicio no se pide ninguna solución acerca de este tema, ¿vale? Con lo cual, recordar que el momento de cálculo que teníamos era 193,79 y resulta que ahora lo que nos ha quedado como momento resistente es 172. Es decir, que en este caso el momento resistente es menor que el de cálculo, que era 193,79 y por tanto no cumple. Ya está. ¿De acuerdo? Con poner eso es suficiente. Ya sabemos cuáles serían y ya las hemos comentado las posibles soluciones a este problema, ¿de acuerdo? Digamos que nuestra viga, ¿de acuerdo?, pandearía lateralmente, ¿de acuerdo?, bajo estas acciones y por tanto las únicas dos posibilidades que tenemos son una, o aumentar el perfil, es decir, pasar a una IP superior, ya es una IP de 400, ya es una IP considerable, tiene 40 centímetros, ¿de acuerdo?, en sección de acuerdo de altura, es una pasada de viga.
o bien disminuir la longitud de arrestamiento, es decir, introducir algún tipo de arrestamiento intermedio para reducir los 5,5 metros que tiene la viga. Pero vuelvo a repetir, esto no se nos pide en el ejercicio. Nosotros solamente tenemos que, ¿de acuerdo?, comprobar que realmente no cumple, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Vale? Sí que había una pequeña cuestión relacionada con esto, pues se ve que ellos sabían o intuían, ¿de acuerdo?, que no cumplía. Entonces nos pide que determinemos según el código técnico, en fin, según la norma, la distancia máxima entre arrestamientos puntuales del cordón comprimido para que no sea necesario comprobar el estado límite último de pandeo lateral. A ver, esto es una condición que aparece en la norma, que yo os comento ahora, ya la tenemos de acuerdo tal, ya la tenemos para otros ejercicios y ya está, ¿de acuerdo? Pero quiero que se entienda bien, ¿de acuerdo? Esto es una condición, digamos que es una posibilidad que impone, que proporciona la norma. La norma dice, si la distancia máxima entre puntos tal se cumple con un determinado valor, entonces no será necesario la comprobación a pandeo. O sea, en ese caso es que no se efectuaría ningún tipo de cálculo, ¿vale? Otra cosa, digamos que quiero que esto se distinga muy bien de una longitud, ¿de acuerdo?, correspondiente a la que no se produciría pandeo. No va de eso. Esta es una distancia máxima, ¿de acuerdo?, entre arrestamientos, ¿de acuerdo?, puntuales, para que no haya que hacer el cálculo de pandeo. Porque en ese caso estamos seguros que el pandeo no se va a producir. ¿Vale? La distancia entre puntos de arrestamiento podría ser mayor, ¿de acuerdo?, y podría no pandear. Sí, claro. En ese caso habría que realizar la comprobación, se comprobaría, ¿de acuerdo?, y veríamos, ¿de acuerdo?, que posiblemente no pandea. Por ejemplo, mirad, en nuestro ejercicio la diferencia entre estos dos momentos tampoco ha sido tan elevada, ¿verdad? Por ejemplo, estoy seguro que introduciendo un arrestamiento intermedio en la luz de la viga, que eran 5,5 metros, introduciendo simplemente un arrestamiento intermedio, que nos quedaría aquí una longitud de 2,75 metros, sería suficiente para que no pandeara, seguro. Seguro. ¿De acuerdo? Pero repito, no es esa la cuestión. Lo que nos está pidiendo es un detalle técnico de la norma. Y la norma dice lo siguiente. En el Código Técnico de Edificación se indica que no será necesaria la comprobación a pandeo lateral, vuelvo a repetir, no será necesario ningún tipo de cálculo. Cuando el ala comprimida se arriestra de forma continua, esto es un poco más complejo, o bien de forma puntual a distancias menores de 40 veces el radio de giro mínimo. Es decir, no habría que realizar ninguna comprobación a pandeo cuando la distancia de acuerdo entre los puntos de arrestamiento, en este caso, fuera como máximo 40 veces el radio de giro mínimo. ¿Vale? Como teníamos una UPN, una IP 400, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de Cerlor, el IP400, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que tenemos los radios de giro. Hay dos radios de giro. El radio de giro en I y el radio de giro en Z. El radio de giro en I y el radio de giro en Z. Esto es que está un poco desplazado, pero en fin, esto es 1, 2 de este sería este, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos tal. Y este sería este. Es el menor de ellos, con lo cual evidentemente el menor, ¿de acuerdo?, es el 3,95 por 10, son milímetros. Ese es el que vamos a utilizar y por tanto esa longitud sería 40 veces el radio de giro mínimo, 40 veces por 3,95 por 10. Con lo cual eso nos queda 1580 milímetros y por tanto 1,58 metros. Es decir, si nosotros arrastráramos, ¿de acuerdo?, la viga de tal forma que la distancia máxima, ¿de acuerdo?, entre puntos de arrestamiento fuera de 1,58 metros, no sería necesario realizar ninguna comprobación de pandeo lateral. ¿Vale?
Nada, repito, era una cuestión teórica, ¿de acuerdo? La tenemos ya presente, de acuerdo, para ejercicios posteriores. No creo que se presente esta circunstancia, porque las longitudes que proporcionan los radios de giro mínimos son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Para las luces que habitualmente utilizamos en las vigas. ¿Vale? Nada, un ejercicio sencillo de comprobación. Ya sabéis que ahí tenemos las dos tipologías: comprobación, de acuerdo, y diseño. Y, en fin, y hemos hecho ejercicios de los dos tipos. ¿Vale?